días, soy la profe Jimena Montes. Lo que tenemos para hoy es función cuadrática como clase del día. Definición. La función cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, ¿sí? O sea que estas letras que están acá, a, b y c, van a tomar valor, ¿sí? Son números. Acá está en forma genérica, ¿sí? General. Son números reales cualesquiera y a es distinto de 0. Bueno, lo que quiere decir ahí es que b y c pueden valer 0. En cambio a nunca puede valer 0, porque si vale 0, 0 por x al cuadrado 0 desaparece, nos queda esta parte de acá que ya no es una cuadrática, sino que es una lineal, ¿sí? Entonces, b y c pueden valer 0, pero a nunca. ¿Cómo se llama a? El numerito que está delante de la x al cuadrado. Bueno, es el coeficiente cuadrático, ¿sí? Del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal y C, término independiente. Esto es a modo de presentación. Esta fórmula la vamos a tener más de una vez presente y vamos a ir avanzando en lo que es la presentación de la función cuadrática, ¿sí? Lo primero que podemos decir de la función cuadrática es que la gráfica se llama parábola. Esto que ven acá es una parábola. Puede tener ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. Dice, tiene ramas hacia arriba cuando a, o sea, este valor que está acá, es positivo. Si a es positivo, siempre nos va a dar ramas hacia arriba. Y si a es negativo, va a tener la parábola ramas hacia abajo, ¿sí? Va a estar ubicada en cualquier lugar, pero siempre ramas hacia abajo. O sea, ¿de qué depende eso? Del signo de A. Si es positivo, hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo, ¿sí? Avanzamos. Lo próximo que se nos presenta es elementos de una parábola. La parábola tiene elementos que tenemos que saber, ¿sí? Acá tenemos una parábola a modo de ejemplo con ramas hacia arriba. Lo primero que vemos acá es que tiene dos raíces esta parábola. Ven el eje X, dos veces lo intercepta, ¿sí? Algunos dicen corta, ¿sí? El eje X, en dos lugares tiene dos raíces. Después vamos a ver si es la única posibilidad de una parábola que tenga dos raíces. Luego, acá en la puntita, ven que baja, 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 baja hasta un punto mínimo y después empieza a subir. Ese punto se llama vértice. Y por ese vértice, si trazamos un eje, este costadito de la parábola nos va a quedar igual a este que está acá. Por lo tanto, se puede decir que la parábola, ¿sí?, se puede dividir así por la mitad, ¿sí?, con el eje de simetría. Lo que nos queda para un costado es exactamente igual que lo que nos queda por el otro, ¿sí? Y además la parábola toca al eje Y en lo que es la ordenada del origen, ¿sí? Es la intercepción con el eje Y. Después vamos a ver también qué representa eso. Así que bueno, acá tenemos los elementos de una parábola. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Lo que ahora nos vamos a detener con esto que les dije de las raíces, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, ahora abrimos un capítulo que es raíces de una parábola. Primero, sabemos que el conjunto de raíz también lo llamamos conjunto de ceros, ¿sí? Para encontrarlas se aplica esta fórmula, ¿sí? Se ve así como por primera vez fuerte, pero después ya se vuelve amigable. Las raíces x1 y x2 es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. ¿De dónde voy a sacar el valor de b, a y c? ¿Se acuerdan de la fórmula, la que vimos recién, general, que estas van a tener valores, estas letras? Bueno, si acá dice un 2, voy a poner donde dice A, 2. Si B vale, no sé, 4, voy a poner acá 4 y acá 4 y lo voy a elevar al cuadrado. Y C, si vale 0, supónganse que no esté, voy a poner 0 en este lugar solo en donde dice C. Entonces, no es para preocuparse, todo lo vamos a sacar de el que nos dé para graficar, o para calcular las raíces, el ejemplo, y lo importante es que se hace con esta fórmula, ¿sí? Así que a partir de ahora la tenemos a mano, sirve para calcular las raíces, los puntos en donde la parábola toca el eje X
intercepta con el eje X, ¿sí? Así que, ¿qué más podemos decir? Que esta partecita que acá, que está dentro de la raíz, se llama discriminante, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Ya vamos a ver. Entonces, b al cuadrado menos 4 por a por c se llama discriminante. Ahora vamos a ver algo que ya les estuve anticipando hace un rato, ¿sí? ¿Qué es esto? Miren. Tenemos tres casos. Por ejemplo, miren los dibujos. ¿Cuántas raíces ven acá? Toca 2 veces, ya sea ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. 2 raíces distintas reales, 1 y 2. Ahí se ven, ¿sí? En el segundo caso, una raíz real. Ven que, miren el eje X, toca una sola vez. Y acá también toca una sola vez, ¿sí? Y después el caso de no tiene raíces reales. Como ven, miren, acá está el eje X, ¿sí? No lo intercepta en ningún lugar. Eje X, ¿sí? Acá está el eje Y, eje X, eje Y, eje X y eje Y. ¿Sí? Entonces, vemos las posibilidades son 2 raíces, una raíz o ninguna raíz. ¿De qué va a depender? Y acá volvimos al discriminante. Cuando adentro de esa raíz nos da un número positivo, vamos a estar en este caso. Cuando adentro de la raíz nos da 0, vamos a estar en el caso de una sola raíz. Y cuando adentro de la raíz, supónganse, nos da menos 4, menos 5, negativo, nos va a dar este caso. O sea que ya sabiendo el resultado del discriminante, nos podemos aventurar a pensar cuántas raíces va a tener nuestra parábola o si no va a tener raíces reales, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que tenga que ver con raíces. Y por último, para finalizar, algo muy importante de la parábola es el vértice, que ya en elementos lo habíamos mencionado, ¿sí? Acá está el vértice, ¿sí? Siempre el vértice tiene una coordenada de X y otra coordenada de Y, ¿sí? Y acá el vértice, cuando tiene ramas hacia abajo, está ahí, acá arriba, ¿no? Tiene algo de X, un valor, y algo de Y. Vértice siempre tiene un valor de X y un valor de Y. ¿Qué más podemos decir? Que en este caso, cuando tiene ramas hacia arriba, ven que baja, baja, baja hasta un punto mínimo y después sube. El vértice se va a transformar también en el mínimo de la gráfica. Y cuando las ramas son hacia abajo, el vértice siempre va a ser el máximo, ¿sí? O sea que cuando pidan analizar, el vértice nos va a decir si es mínimo o máximo. Ven que sube, 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 sube hasta un punto máximo y luego comienza a descender, ¿sí? El tema está cómo calculamos ese vértice, cómo calculamos justo cuánto vale x de b e y de b, ¿sí? El x y el y del vértice. Bueno, para eso está todo pensado, hay formulitas para agregar, ¿sí? Miren, entonces el vértice sabemos que tiene coordenadas x, b y b. xb, ¿cómo lo calculo? Tengo 2 fórmulas que las pueden usar como ustedes deseen, ¿sí? En la primera tengo que saber las raíces. Si todavía no calculé las raíces, esta fórmula no la puedo usar. En cambio, en la segunda voy a tomar la fórmula principal y en B voy a tomar el valor que nos dice acá y A el que nos diga acá. Este xb es menos b sobre o dividido 2 por a, ¿sí? Entonces, para usar esta fórmula utilizo esto y acá tengo que primeramente hallar las raíces. Pero para encontrar IB, dice, IB es f de x, ¿sí? Sería f de xb. Entonces, quiere decir que primero lo que voy a hacer es calcular cuánto vale xb. Y luego voy a ir a esta fórmula y en cada lugar en donde dice x le voy a reemplazar por lo que encontramos de el xb, ¿sí? Entonces,
nos va a quedar así, miren. IB es igual a por XB al cuadrado más B XB más C, ¿sí? Entonces acá voy a reemplazar lo que nos encontramos de valor utilizando cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Tengo que usar las dos? No, hay que usar una sola, pero después X, la Y del B, de la Y del vértice, se encuentra de esta manera, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan podido entender lo que es la presentación de función cuadrática. Está presentada ya la parábola y a partir de ahora, bueno, hay todo un recorrido que hacer. Saludos, hasta el próximo tutorial. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.